Continuamos en 8 Magazine León. Menudo mural, qué bonito. Bueno, estos trabajos nos gustan muchísimo. Lo estamos comentando ahora Mercedes y yo. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien hallada. Ya estuvo la semana pasada porque vino a presentarnos bueno, pues ese trabajo antológico en torno a la figura de Concha Espina. No viniste sola, viniste con Felicitas Rebaque. Sí. El libro ya está en todas las librerías, podéis comprarlo. La entrevista ya está también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estábamos comentando, como digo, el mural de este taller realizado por Lolo. ¿Habéis visto cómo habla francés, no? ¿Hablas tú francés? No. Leo un poquito porque lo tengo muy oxidado, pero hablar no lo he hablado nunca. Bueno, no vamos a hablar de Concha Espina. No lo vamos a hacer. Atención, porque el gato Maragato ha vuelto. Y lo hace muerto de miedo. Y vamos a ayudarle nosotros a que no tenga tanto miedo a la noche de los muertos, a la noche de Halloween, que es ya dentro de muy poquito. Tenemos el placer de presentar este libraco. Pertenece a la colección del gato Maragato, de las historias del gato Maragato. Es el tercero. Título: Noche de Halloween, Noche de Difuntos. ¡Uy, qué miedo! Ahí lo tenemos. Bueno, antes de nada, no mováis ese plano, compañeros. Eso es. Descríbeme, por favor, esta portada realizada por mi gran amiga de Valdesandinas, Eva del Riego Villazala, porque hay mucho que decir en esta portada. Bueno, esa portada viene a ser una recreación de muchos elementos que tienen mucho que ver con ella y con un pueblo. ¿Sí? Con un pueblo que tú muy bien conoces. La Torre, por ejemplo. La Torre, la Remolacha. La Torre de Valdesandinas. De la iglesia de Valdesandinas, sí, que ya es lo único que queda de la antigua iglesia. La Remolacha, que era como se celebraba. Es que no es una calabaza, entonces, es que es una remolacha. Es una remolacha. Sí, Qué bien. Sí. Bueno, pues este es el libro que viene a presentarnos Mercedes González de Rojo. Es sorprendente, ¿no? Porque muchas veces la tenemos aquí para hablarnos de libros o de literatura más dirigida a adultos y de repente estás aquí para hablarnos de literatura infantil, como que vienes a contarnos un poema. Ya, bueno, a ver, yo me gustaría hacer una puntualización, ya sabes que yo soy muy de eso. En realidad, lo de la etiqueta de literatura infantil a mí me pone un poco nerviosa. Ya, es cierto. Me pone un poco nerviosa porque yo realmente, por ejemplo, toda esta colección que tenemos del gato Maragato, siempre digo que no es una colección única y exclusivamente para niños, sí, ¿no? Y además yo siempre he defendido, yo soy animadora a la lectura, también he trabajado mucho con la típica literatura infantil y yo considero que si un libro no atrapa al adulto, a la persona adulta que va a compartir ese libro con el niño o con la niña, no es buena literatura. Entonces la literatura es literatura así, a mayores, sin más, es decir, literatura para todas las edades, porque además este es un proyecto intergeneracional. Sí. Es un proyecto de historias en las que yo quiero recuperar parte de esa tradición oral que siempre se ha transmitido de generación en generación y que siempre se ha compartido, más allá de las edades que tuvieran quienes la escuchaban. Y entonces va un poco en esa línea. Claro, según en el lugar donde nos encontremos hay una tradición u otra, ahora vamos a hablar de eso, pero antes de nada, vamos a recordar quién es el gato Maragato. Sí. Bueno, pues el gato Maragato es un personaje ficticio que surgió ya hace muchos años y que vio la luz por fin pues en el año 2016, ilustrado por la maravillosa mano y el maravilloso pincel de Eva del Riego Villazala, porque en su momento, no sé si recordarás que te conté que la historia llevaba 10 años durmiendo en un cajón hasta que encontré una persona que supo darle vida y esa persona fue Eva. ¿Y cómo os conocisteis? Entonces, de casualidad. ¿Sí? Sí, fue de casualidad. Una noche en Castrillo de los Polvazares, a través de una amiga común, pues tú qué haces, yo escribo, tú qué haces, yo pinto y tal. Metí en su Como no habláis nada ninguna de las dos, ¿verdad? Sí. No. Y cuando vi lo que hacía dije, igual hay oportunidad. Y luego, bueno, pues había cosas que nos unían, ¿no? Es decir, bueno, yo soy de un pueblecito que igual no conoces, y conocía, daba la casualidad de que sí, de que yo conocía Valdesandinas, porque estaba ligada a ese pueblo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que le pasé varios textos, ella eligió ese cuento, el primero de todo,
le dio vida, me encantaron las ilustraciones. Luego, por casualidad, también se lo presenté al editor que tenemos, a José Antonio Martínez Reñones de Lobo Sapiens. Le encantó la historia, le encantaron las ilustraciones y ahí estamos. Bueno, ahí tenemos estamos. aquí los 3 Sí. ejemplares que forman parte de la colección. Sí. ¿Recordamos los otros 2, Mercedes? ¿te Sí, parece? el primero fue La leyenda del gato Maragato, como Sí. te digo, y luego le siguió la aventura secreta de Pedro Mato, capitán de los Maragatos, Sí. que está más centrada en la ciudad de Astorga. El gato Maragato es un personaje ficticio. Pedro Mato está basado en ese personaje histórico entre la historia y la leyenda que hay en Astorga, pero a través del cual se hace un recorrido muy interesante por leyendas de otros lugares, porque yo lo que pretendo es que ver cómo muchas veces las historias locales trascienden, ¿no? Y lo que en un momento determinado puede ocurrir en un sitio puede tener sus equivalentes en otros lugares muy diferentes. Y pues en ese libro se hace un recorrido por leyendas de otras veletas, de otros lugares y demás. Y luego, bueno, pues por fin ya ha llegado el de Noche de Halloween, Noche de Difuntos. Uy, qué miedo, que bueno, hemos tenido la mala pata de que nos haya pillado en este medio confinamiento y no se pueda rodar todo lo que nos hubiera gustado rodarlo en estas fechas, pero bueno, ahí está. Pero ¿has planificaste escribir un libro con esta temática para publicarlo justo días antes de la noche de Halloween o esto ha sido coincidencia? No, a ver, las historias han ido surgiendo y ahí yo cuando me planteé la colección es porque ya hay de fondo una serie de historias, ¿no? Pero bueno, pues cuando publicamos Pedro Mato, poco antes yo le había pasado varias historias a Reñones, al editor, y esta es una de sus preferidas. Entonces, bueno, decidimos que sería la siguiente y lógicamente, pues lo mismo que el otro día con Concha Espina yo te decía que había elegido el Día de la Mujer Rural para presentar su libro, pues lógicamente Noche de Halloween, Noche de Difuntos tenía que ser presentado en estas fechas. Dice, Noche de Halloween, Noche de Difuntos, uy, qué miedo, ¿da miedo este libro? No, yo creo que miedo ninguno, ¿no? Al contrario, bueno, son esas pequeñitas cosas, ¿no? Es decir, que era lo que provocaba a lo mejor cierto miedo en determinadas situaciones, pero es ese miedo entre pues qué será lo que ocurre, la expectación, la diversión, ¿no? Y era un poco la manera de... Últimamente tenemos tan metido el tema de Halloween que yo lo que quería era tratar de recuperar, que es otra de mis líneas, ¿no? Tratar de recuperar esas tradiciones que son nuestras, que han estado ahí y que las tenemos olvidadas, ¿no? Tradiciones muy simpáticas a veces, porque pasan por bromas. Bueno, pues hay una que tiene que ver pues, con una broma que se gastaba en determinadas comarcas de la provincia, que es la de la piedra en el pote de la comida, bueno, pues haciendo ver que los fantasmas podían ser los personajes que habían depositado ese pedrusco, ¿no? En el pote, o el hecho de disfrazarse, pero de una manera que hacía que se pretendía que pasar desapercibido en esa noche de ánimas, que era una noche que ya viene de muy antiguo. También se cuenta todo eso en el libro, viene de muy antiguo, es una herencia heredada incluso del mundo ya pues prehistórico, ¿no? Que ha ido pasando de generación en generación y que era como una noche abierta entre este mundo y el mundo del más allá, ¿no? No una noche necesariamente que tuviera que dar miedo, sino una noche que, bueno, que sí daba respeto, una noche para recordar a los muertos y bueno, eso luego pasó a América, se comercializó y se hicieron perder todas esas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de las calabazas que antes comentábamos. Sí, aquí tenemos alguna. Pues en esta zona, por ejemplo, en la zona de la que tú eres, de La Bañeza, del Órbigo y demás, donde había cultivo de remolacha, lo que se utilizaba era una remolacha.
Claro. Se vaciaba una remolacha. Será por remolachas, ¿no? Entonces, será por remolachas. Entonces, pues bueno, pues cuenta un poco cuál era esa situación. Lo del truco-trato que ahora se hace, había otra manera de A los de niños les hacerlo. gusta mucho celebrar Entonces, la noche de Halloween, les gusta disfrazarse. sí, sí. Pero hay Entonces, formas, o sea, se puede seguir haciéndolo, pero dándole ese toque un poco más nuestro. Más ¿no? local. Más local, para que no se pierdan todas esas Claro. tradiciones, que estaban muy unidas también al hecho de los filandones, Sí. de contar historias, Claro. historias de miedo, historias de ánimas, ¿no? En el que... A mí eso me encantaba, cuando era pequeña sí, me encantaba sí, reunirnos, sí. en los veranos sobre todo, ¿no? sí. En las noches en la mata del páramo y contar historias de miedo. sí, sí. Eran otro tipo de historias, pero... Sí, bueno, pero primero esas historias se contaban en esta noche, se acompañaban de dulces, de productos típicos, todo eso se ha ido perdiendo un poco Sí. y bueno, siguen quedando, bueno, de hecho hemos incluido alguna receta. ¿Cuántas cosas? Te lo iba a decir ahora vamos a eso. ¿Cuántas cosas no vamos a perder con esto de la pandemia? Sí, porque bueno, teníamos ¿cuántas proyectado ahí cosas muy, muy bonitas, incluso la presentación oficial en León tenía que haber sido el día 23, que bueno, a última hora anularon todas las actividades de bibliotecas, una pena, porque sí que ha habido otras actividades que se han hecho, y bueno, teníamos preparado un cuentacuentos muy especial con un contador magnífico que ya nos acompaña desde el principio, entonces con José, con Francisco José, que es también de mi tierra, de Astorga, ya tenía Sí. preparado ahí una puesta en escena muy grande y bueno, pues de momento nos lo llevaremos a Begallina y Astorga, a ver qué tal. Bueno, lo importante es que vosotros lo llevéis a vuestra casa. Como Eso es lo más decía, importante. como decía Mercedes, no es un libro solo para niños, es para todos los públicos, pero es verdad, bueno, pues que los dibujos tienen un toque infantil, la letra, sobre todo para que toda esta historia, la cultura de la que estamos hablando y que no queremos que se pierda, pues pase de generación a generación, y para eso tiene que ser accesible, ¿no? Y atractivo claro, sí. para los más pequeños. Bueno, al final del libro se cuenta una historia primero y después al final del libro hay una serie de cosas muy interesantes, como por ejemplo, lo primero, siguiendo el rastro de las fiestas de difuntos por España, cuentas Sí. cómo se celebra la Noche de los Difuntos Sí, en muchos sitios. en algunas de las Sí, regiones sí. de nuestro país. Sí, sí. Pero para mí una de las cosas más interesantes, bueno, aparte luego también hay actividades, juegos, pero una de las cosas más interesantes es esta. Las recetas de cocina que ha incluido Mercedes, como por ejemplo... Sí, bueno, a ver, solo he incluido dos. Una es la de los buñuelos de viento, ¿Sí? que es muy tradicional en toda España y en nuestra zona también. Y bueno, yo he querido incluir la receta de buñuelos de viento que se lleva haciendo ya, que yo sepa, por 3 generaciones en mi casa. Eso te iba a decir, pero tú la haces. Digo, Sí, no sea sí, que la sí, hayas sí, copiado, sí. te la hayan chivado. No, esa es una los más receta que mayores. utilizaba mi abuela, de mi abuela pasó a mi madre y a mis tías. Sí. Yo la he realizado también y espero que, bueno, que mi hija Mónica, que ya va por la 4ª generación, y mi sobrina, pues la sigan repitiendo, ¿no? Y luego, bueno, pues hay unas empanadillas que utilizan también, caseras, que utilizan también pues un producto muy típico de esta zona y muy típico de estas fechas, que se utilizaba siempre, en ese truco o trato que no era tal aquí, pero que sí los niños y las niñas recorrían las calles pidiendo pues eso, algo para la pequeña merienda y demás. El membrillo se utilizaba mucho como un producto Qué típico, rico lo es que mismo el que los membrillo. frutos secos, y es algo muy nuestro que no se puede perder, que además, bueno, pues en un año de pandemia como este tiene mucha vitamina C, con lo cual Pero a engorda lo mejor mucho, nos tiene mucho ayuda. azúcar. Cada vez se puede ir haciendo con menos azúcar. Yo ya lo hago con menos azúcar del que se hacía y queda igual de bueno. Sí, sí. En la próxima vez que vengas, tráenos un poquito de membrillo. Este año no lo he hecho. Mira, el año pasado sí lo hice, este año todavía no lo he hecho. Bueno, pues el año que viene te traes un poquito. Bueno, este libro podemos complementarlo con muchas otras cosas que a mí me gustan mucho, que podéis tener en vuestra casa, a las que podéis jugar la noche de Halloween, ¿no? O cualquier otro día. Sí. Como por ejemplo, se me ocurre esto, porque tenemos varias cosas, ¿eh? Vamos a ir enseñando. ¿Qué es esto? Eso es un memory, un juego de tarjetas de memoria, y que bueno, pues está hecho a partir de las ilustraciones Sí. de Eva. Cada libro tiene el suyo
Bueno, el de Halloween todavía está ahí en proceso, pero cada uno tiene el suyo. Y se trata de bueno, pues ir descubriendo las tarjetas que se ponen boca abajo, y ir haciendo parejas, ver dónde están. Se puede jugar con el típico con todas, juego de parejas, eso es, pero con unas ilustraciones pues divinas. Es un juego de atención que sirve mucho para desarrollar la memoria. Como te decía, es un juego también que va orientado tanto a niños como a mayores, porque para la gente mayor que ya va perdiendo la memoria, utilizar todo este tipo de elementos también viene bien. Y viene muy bien, sí, practicar. Bueno, y estos los conocerán, son los típicos cromos de palmar o cromos de picar, ¿no? Que son estos que hay que recortarlos. Sí, hay que recortarlos. ¿Y cómo se jugaba? Pues se daba así, se le daba con la palma de la mano y había que darle la vuelta con la palma de la mano, y entonces se iban ganando y se iban acumulando. Lo mismo, cada libro tiene su propia colección, también a partir de las ilustraciones. Estos son juegos tradicionales, juegos de toda la vida. Sí, por eso te decía que es que bueno, estos libros es más que una colección de cuentos, ¿no? Es un proyecto intergeneracional que trata de acercar a la gente más pequeña con la gente más mayor. Es que imagínate los abuelos y los nietos jugando a esto, ¿no? Leen el libro y es un buen... Yo no, ahí lo dejo, pero es un buen regalo de cumpleaños, incluso para estas Navidades, para Reyes, la colección completa, todos los libros con estos juegos que nos queda... Esto os va a encantar. Es que a mí además os va a traernos de recuerdos. Mirad, qué bonito, por Dios, los recortables. Sí, que aquí hemos llamado mariquitas toda la vida, que no sé de dónde viene. Alguien me decía que si de la época de la Mariquita Pérez, que bueno, que salieron también las colecciones con sus vestidos y demás, pero los recortables son mucho más antiguos que la Mariquita Pérez, entonces, bueno, no sé realmente de dónde viene la palabra, pero sí que es verdad que toda la vida se les llamó mariquitas aquí, y que además estimulaba muchísimo pues la capacidad, yo jugué mucho a esto, la motricidad fina, porque no podías permitirte el lujo de salir a la calle con unas mariquitas mal recortadas. Claro. Ahora vienen troqueladas, pero no es lo mismo. Bueno, pues me encanta lo que me has traído, Mercedes. Qué buena idea para regalar a las familias, como decíamos, ¿no? Para compartir con abuelos, con nietos. Son juegos tradicionales, son libros por un lado y juegos tradicionales por el otro. Y estoy pensando, tú eres Maragata. Sí. Tú eres de Astorga y nos traes juegos tradicionales. Tú sabes que en Astorga hay una asociación que se llama Juegos Tradicionales de la Maragatería. Pues no lo sabía. Sí, existe una asociación que, bueno, pues lo que pretende es fomentar que no caigan en el olvido los juegos debe ser de nueva creación, tradicionales. No la conocía, mira que conozco las asociaciones. El presidente es Ismael. Bueno, no sé si es el presidente, pero ha estado con nosotros Ismael. Bueno, pues nada, uniendo cosas, uniendo maragatería, ahora verás por qué, uniendo juegos tradicionales. ¿Te apetece jugar? Pero no vamos a jugar a los recortables de las ¿A la rana? ¡Sí! Soy malísima. Es que nos la ha traído Ismael de la Asociación de Juegos Tradicionales de la Maragatería. Y escucha, no te preocupes, porque hay gente que ha dicho que es muy mala y ha sacado una puntuación increíble. Así que no te preocupes por eso. ¿Sabes jugar? Sé jugar, pero... ¿No hace falta que te lo explique? He jugado alguna vez, pero sé que tengo que meterlas por ahí. ¿Sí? ¿Desde dónde me tengo que poner? Vale, mira, te tienes que poner justo donde está la calabaza. Aquí. Ahora te voy explicando. Aquí. Normalmente son... Sí, ahí, ¿Abajo? Eso es. Normalmente son 10 fichas. Pero para cortar el juego vas a tirar 5. Me voy a poner yo por Ay, este Dios lado. mío, me dan un miedo los cristales esos. ¿Esos de aquí? Sí. Bueno, primero está mi compañera, o sea que lo mismo herimos a mi compañera. Tienes que meter las fichas en alguno de los agujeros. Sí, lo sé. La campana son 40, las ranas son 20, el molinillo son 10, luego están los puentes y el resto de los agujeros, ¿vale? Vale. Tienes 5 oportunidades, si sacas 0 te damos una ficha más, ¿vale? Vale. Lo que estamos haciendo con el resto de los participantes. Bueno, ya te digo que soy el un ranking es poquito... bastante amplio. Vale, bueno, a ver. Vale, tienes que bajar un poquito, ahí, eso es. Y si tiras así hacia arriba, que yo he visto que es el truco, creo que mejor. ¿Sí? Sí. ¿Has visto? Bueno, ya no he quedado en 0. Por lo menos 0 ya no. Otra Bueno, dentro, muy bien, vamos bien. con la tercera ficha. Muy bien, la cuarta y la quinta.
Oye, has cogido el truco y has metido 3. Sí. Lo que no se me da tan bien es luego sumar, que me confundo siempre. A ver, me vas a tener que ayudar. Has metido 3, por lo tanto, 2 y 6. ¿Lo estamos viendo en pantalla? 2 y 6, 8 y 1, 9, ¿no? Bueno, He sumado bien, ¿no? por lo menos no ha quedado a cero. Vamos a ver, Mercedes ha conseguido 9 puntos. Ponte por aquí, por favor. Vamos a ver el ranking. Quédate ahí, sí. A ver. Bueno, pues esa es la parte baja del ranking. Sairu López está en última posición. Vamos a seguir viendo el ranking. Bueno, pues estás a la par con colegios farmacéuticos. Bueno, Con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de León y no sé si con alguien más. uy, Y Marta, con la qué buena. Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Mama, Almom, y bueno, no estás en mala posición, ¿no? Bueno, pero Marta, vamos, Bueno, pues es que le tendré que pedir ahí clases particulares. sacó bastante puntuación. Sí. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora recogemos Gracias a todo vosotros. esto. Quédate con nosotros porque nos vamos a ir a publicidad. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ya sabéis, Noche de Halloween, Noche de Difuntos. ¡Uy, qué miedo! Es el libro que tenéis que tener en vuestra casa. Pero falta los otros 2 de la colección del Gato Maragato. Nos vamos a ir a publicidad, Mercedes. Cuando quieras ya sabes que esta es tu casa. Puedes venir cuando lo desees, sobre todo a traerme membrillo. Nos vamos en unos instantes, regresamos. Hasta ahora.